Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre En búsqueda de la información. Con esto nos referimos a cuando ya se ha seleccionado el tema para realizar una mesa redonda, se debe tomar en cuenta la búsqueda, la selección y la recopilación de información que será utilizado para dicha actividad. Eso suena importante, profesora, pues nos permite, una vez que ya se ha determinado el tema, ser más objetivos en la indagación del material con el que se contará para reforzar el propósito de la mesa redonda donde se participará. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico y su propósito es buscar información para participar en una mesa redonda. Consideremos que cuando se realiza una mesa redonda, el tema que se aborda puede ser tratado desde diversas perspectivas. Por tal razón, se debe investigar la información, considerando el hecho de que con esta se podrá argumentar o contraargumentar en dicha actividad. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de textos y revisar sus apuntes. A propósito de eso, profesora, el pasado fin de semana nos reunimos un grupo de compañeros en casa de uno de ellos. Tenía tiempo que no nos veíamos. Nos pusimos a ver una película que hablaba de extraterrestres. Al terminar de verla, nos cuestionamos si existía vida fuera de nuestro planeta y esto desató la polémica porque cada uno tenía su propia idea acerca del tema. Para resolver esta situación y hacer esto más formal, quedamos en reunirnos la próxima semana y realizar una mesa redonda con este tema, por lo cual cada uno debe buscar información para sustentar y que avale lo que piensa. ¡Qué interesante, Enrique! Fíjate que esta sesión les será de mucha utilidad a las y los alumnos y a ti, para que sepan cómo buscar información sobre el tema de su mesa redonda, además de seleccionarla para que sirva como base de sus fundamentos y argumentos. En este caso ya tenemos el tema, la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Por lo tanto, todos podemos buscar información, pero después de tener definido el tema. ¿Qué sigue, profesora? Pues considero que si todos tenemos la misma información, quedaremos igual. Me gustaría presentarte a alguien que ha venido a ayudarnos un poco con este tema. ¿Quieres conocerla? Claro que sí, profesora. Me da mucha curiosidad esto que me dice y seguramente las y los alumnos están igual que yo. Te presento a Elena. Hola, Elena. Ay, qué bonito nombre. Hola, mucho gusto. Así es, mi nombre es Elena y he sido nombrada así en homenaje a la dramaturga, poeta y narradora mexicana Elena Garro, quien fue una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo pasado. Pues mucho gusto, Elena. Es interesante lo que nos cuentas. Si las y los alumnos quieren saber más sobre esta extraordinaria mujer mexicana, les recomendamos buscar e investigar en internet más sobre su vida. Elena, ¿nos podrías ayudar con la duda de Enrique, por favor? ¡Claro que sí! Una vez que ya se tiene el tema de la mesa redonda, necesitan determinar su propósito, que en este caso es argumentar el punto de vista que se tiene del tema a presentar. Para orientarlos de una manera más precisa, antes de iniciar con la búsqueda de la información, deberán contestar lo siguiente. ¿Qué se va a comunicar sobre el tema elegido? ¿Con qué información se cuenta antes de la búsqueda? ¿Qué se necesita investigar?
dónde obtener la información que se necesita. Ya comprendo, Elena. Estas preguntas nos servirán como guía para identificar qué se sabe del tema, con qué información se cuenta y qué se debe buscar de acuerdo a lo que se piensa de este. Pues como no todos pensamos lo mismo, cada uno dará diversas respuestas a los cuestionamientos anteriores. Así es. Dependiendo de la perspectiva o del punto de vista que se tenga, será lo que defina la búsqueda principal de la información. Esto no quiere decir que se dejará de lado otra que complementa el tema trabajado. Recordemos que toda información que apoye nuestros argumentos puede ser tomada para defender o refutar otras opiniones. El procedimiento para realizar una acertada búsqueda de información debe tomar en cuenta la diversidad de fuentes de información que existen. Recordemos que dicha búsqueda responde a una necesidad de información previa, generada por algún motivo o situación. En este caso, profesora, el hecho de replicar o razonar con mis compañeros si existe vida fuera de nuestro planeta, por tal razón debo investigar de manera muy meticulosa y objetiva para tener datos y hechos verídicos que apoyen mis ideas. Para que se realice esa búsqueda con mayor precisión, les invito a que veamos el siguiente video en el cual se nos habla de algunos pasos que deben tomar en cuenta para llegar a un objetivo planteado, a la obtención de información precisa y necesaria para utilizar en este caso en una mesa redonda. Pero antes, despidamos a Elena, que tiene que ir a orientar a las y los alumnos de otros grados y materias. Hasta pronto, Elena. ¡Hasta pronto! ¿Vemos el video? No se diga más. ¡Corre video! Pasos para realizar la búsqueda de información. 1. Determinar la finalidad de la búsqueda. 2. Características de la búsqueda. 3. Selección de fuentes de información. 4. Revisión de la información. 5. Valoración de la información. 6. Concentración de la información. 1. Determinar la finalidad de la búsqueda. Este paso determinará el tipo de fuentes que se consultarán y contesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda de información? ¿Es para complementar información que ya se tiene? ¿Cuál es el punto de vista para enfocar la búsqueda del tema? 2. Características de la búsqueda. Este paso determinará el idioma de la información. Recordemos que no siempre lo encontraremos en nuestro mismo idioma. Cobertura de la información. Si se buscará en un lugar determinado, país o a nivel internacional. Dependiendo del tema, la actualidad o la retrospectiva de la información. Tipos de documentos a utilizar. Serán libros, artículos, monografías, entre otros. 3. Selección de fuentes de información. Es uno de los pasos más importantes de la búsqueda. Las fuentes varían de acuerdo con la disciplina o ámbito de estudio. Puede ser multidisciplinares o especializadas. ¿Dónde se pueden encontrar? Hemerotecas, bibliotecas, videotecas, en la red. Si son o no gratuitas. 4. Revisión de la información. En este paso, se analiza la información encontrada, se valora si es pertinente y si se adecúa a las necesidades con las que se ocupará. 5. Valoración de la información. En este paso, se identifica si se tiene la suficiente información, demasiada o falta información relevante para lo que vamos a ocupar. Analizar si existen datos como cifras estadísticas, artículos, documentales, entre otros, que complementen el tema. 6. Concentración de la información. En este paso, se conjunta y almacena la información para su uso posterior, ya sea en apuntes, fichas de trabajo, fotografías, fotocopias, lista de referencias, entre otros.
Me han quedado claros los pasos que debo seguir para buscar la información que necesito para el tema de la mesa redonda que se realizará con mis compañeros. Muy bien, Enrique. Ahora les invito a que veamos lo que nos dicen las y los alumnos de cómo realizan la búsqueda de información para realizar una mesa redonda. Acompáñenme. Para participar en una mesa redonda, ¿cómo investigas la información que necesitas? Buscando información en fuentes confiables o en libros, periódicos, páginas de internet, dependiendo del tema. Dependiendo del tema que vayamos a tratar, puedo investigar en libros, enciclopedias, revistas o en alguna página confiable en internet. ¿Cuáles son las fuentes que utilizas para realizar la búsqueda de información? Dependiendo del tema, porque en algunos puedes investigar en revistas, en páginas de internet o en otros preferiblemente preguntarle a las personas que ya tienen ese conocimiento, ver documentales, etc. Hay varias fuentes de información que pueden ser utilizadas dependiendo del tema que se esté buscando resolver, tales como preguntar con adultos ya experimentados en el tema que ya estamos viendo, o también consultar la información en periódicos o revistas. En cambio, si vamos a buscar la información en internet, las fuentes más confiables podrían ser las que lleven una terminación .edu, ya que, como su contenido se basa mayormente en la educación, su información es más confiable y viable. Algo que se ha mencionado y que considero que es fundamental para buscar información confiable es saber dónde buscarla, pues existen diversos medios para obtenerla, pero no toda puede ser veraz. Efectivamente, por tal razón lo más común y lo que se aconseja en primera instancia es recurrir al uso de fuentes primarias, es decir, libros, revistas científicas y especializadas o periódicos. Pero dependiendo de la temática y en ocasiones podemos disponer de fuentes no tan comunes. ¿A qué se refiere con eso, profesora? Fuentes no tan comunes. Al obtener información de distintas fuentes, quizás se encuentren con contenidos que sirvan para valorar diferentes posturas de los autores frente al tema a tratar. No solo en libros, revistas o periódicos se puede encontrar esta. Otras fuentes podrían ser en una entrevista, un documental, artículos, podcasts, blogs e investigaciones de la red, así como sitios o buscadores académicos y también museos presenciales o virtuales. Me queda claro que la información que se necesita para una mesa redonda puede ser útil siempre y cuando respalde nuestra postura o sirva para rebatir la postura de otros y que no necesariamente puede obtenerse de fuentes primarias. Efectivamente, para darnos una idea de lo que hemos trabajado hasta el momento, les invito a que veamos el siguiente video, el cual más adelante nos servirá para nuestro reto y para ir ejemplificando el uso de las fuentes. ¡Adelante con el video! Los hoyos negros se encuentran en el espacio y atraen todo lo que está a su paso como si fueran una aspiradora gigantesca y superpotente. Son tan increíblemente poderosos que se tragan hasta la luz. Sí, esa energía que hace visible todo lo que nos rodea en el universo. Son como esos ogros de los cuentos de los niños que todo lo engullen a causa de su insaciable apetito. Los hoyos negros nacen de la muerte de una estrella de masa colosal. Cuando una estrella lo suficientemente grande llega al final de su vida, se repliega sobre sí misma atraída por su propio núcleo. Es el mismo principio de gravedad que nos atrae hacia la Tierra, pero hacia potencias increíblemente más elevadas. La estrella resiste por algún tiempo mientras quema hidrógeno, pero cuando este se agota, la atracción hacia su núcleo la aspira hasta formar un hoyo negro. Ya está. El hoyo negro atrae todo: polvo, succiona piedras y absorbe todo cuanto se encuentra en su camino. Incluso otros hoyos negros como el mismo, con lo que se va haciendo más grande y más grande y más grande y... ¿Te has fijado cómo se va todo al desagüe cuando destapas un lavabo? Existe la teoría de que un hoyo negro avienta lo que se traga por una salida que podríamos llamar hoyo blanco. Ambos extremos conectados por un pasillo conocido como agujero de gusano a través del cual, se intuye, es posible viajar en el tiempo. Aunque por el momento esta idea no exista más que en teoría, ha inspirado a artistas y escritores para imaginar historias tan increíbles como este fenómeno del universo que habitamos. Después de ver el video, ¿qué piensas sobre los hoyos negros, Enrique? ¿Cuál es tu postura sobre este fenómeno del universo?
¿Y ustedes qué piensan al respecto? Desafortunadamente, por la poca información que se tiene sobre los agujeros negros, considero que no se puede explicar con certeza qué pasaría si algún humano tuviera la desdicha de caer en uno. Además, lo de viajar en el tiempo, para mí, es solo una teoría no comprobada. Tomando en cuenta tu respuesta, les invito a que realicen el siguiente reto, que les ayudará para la búsqueda de información sobre el tema para la realización de una mesa redonda. Realicen un cuadro como el siguiente, coloquen el tema y a partir del mismo llenen los aspectos solicitados para realizar una correcta búsqueda de información. Enrique, de acuerdo con tu postura, ¿en qué fuente te enfocarías para sacar más información? Bueno, tomando en cuenta las características de la temática, se me viene en primer lugar buscar un documental, por ejemplo, de National Geographic, ya que esta asociación realiza documentales que tratan temas de educación, ciencia. Además, la considero una fuente confiable y llamativa para mi búsqueda. Muy buena elección, Enrique. Debido a que este es un tema relacionado con la ciencia, un documental es una fuente acertada. Para complementarlo, les invito a que veamos sus características. Los documentales presentan la información de manera audiovisual y con la perspectiva del autor. Dependiendo de la temática, será el tipo. Por eso yo elegí un documental, porque considero que su información es muy completa y aparte ilustrativa. Profesora, ahora que recuerdo, leí hace poco una entrevista del científico mexicano Gerardo Herrera Corral, quien es físico de partículas y quien en 2019 sacó un libro que habla del tema en cuestión. Déjenme la busco aquí por mi celular. ¿Qué es lo que vemos en la información del libro? En abril de este año fotografiamos también un agujero negro supermasivo ubicado en M87, encontrada en la constelación de Virgo, que hace de portada en este libro. Es bueno comentarlo ampliamente, es la fotografía más importante de los últimos siglos. Es la primera vez que tenemos evidencia directa que existen los agujeros negros. ¿La información de esta entrevista podría servir? ¿Cómo la puedes utilizar para la mesa redonda, Enrique? Yo la ocuparía para reforzar mi opinión, pues indica que sigue siendo una teoría no comprobada en su totalidad. Entonces, buscar entrevistas es otra opción para obtener información. Veamos sus características generales. Las entrevistas son una serie de preguntas y respuestas con información de un tema. Pueden representarse de forma auditiva, transcritas, visuales. Se encuentran al alcance de un público amplio y en plataformas de divulgación. Su objetivo es dar a conocer ideas y opiniones de alguien a quien se entrevista. Recuerden que pueden hacer entrevistas o consultarlas en diversos medios con el objeto de recuperar testimonios o experiencias que les apoyen a la comprensión del tema trabajado. Profesora, ya que hablamos de fuentes no tan comunes o trilladas, se me ocurre la búsqueda de información en un podcast. ¿Qué le parece? Muy bien, Enrique. Esa es otra fuente muy útil y actual, pues esta herramienta ofrece un cambio en la búsqueda de información. Veamos algunas de sus características. Un podcast es una herramienta de búsqueda que presenta su contenido en un formato, por lo general de audio, aunque puede presentarse en video o notas de texto. Se considera un material didáctico con gran disponibilidad y diversidad temática, en el cual su discurso proviene de diversas fuentes, las cuales son citadas en los mismos. A mi parecer, los podcasts pueden ser herramientas didácticas útiles y en las cuales encontraremos seguramente información relevante. Solo recuerden verificar que provengan de un sitio confiable. Y ya que mencionas sitios confiables, hablemos de los recursos de Internet. Recordemos que aquí encontraremos una gran variedad de blogs, libros en línea, artículos, videos y hasta museos virtuales. Revisen que sus fuentes cuenten con materiales creíbles, actuales, originales, que presenten la correcta redacción y ortografía, que citen a sus fuentes de información, además de identificar que dichas fuentes y el mismo sitio tengan reconocimiento o renombre dentro de la red. También podemos apoyarnos en los buscadores académicos, los cuales sirven para localizar contenido más específico y de calidad de una forma fiable y contrastada. Los buscadores académicos representan
páginas académicas en diversas áreas del conocimiento y están diseñados para trabajos académicos con fuentes confiables y se puede encontrar literatura científica, tesis, congresos, entre otros. Se recomienda utilizar páginas de internet que tengan los dominios .org, .edu, .gov, las cuales pertenecen a fuentes de lugares serios y validados. Profesora, ¿usted recomendaría seleccionar temas para las mesas redondas que tengan que ver con el entorno de los estudiantes? Considero que al elaborar mesas redondas, las y los alumnos se pueden expresar de una forma crítica y analítica con respecto a los temas de su interés. Y si tienen acceso a múltiples fuentes de información, esto haría más fácil la actividad. Pero yo recomendaría que observen lo que pasa en su contexto. Entonces, mirando a mi alrededor, si yo viviera cerca del mar, me gustaría proponer una mesa redonda sobre la sobreexplotación de recursos pesqueros. O, para no ir más lejos con mi familia, haría una sobre todos deben ayudar en casa. Así es, temáticas hay muchas. La decisión para elegir los temas es de cada uno, siempre y cuando tomen en cuenta todo lo que ya hemos platicado. Ahora comprendo que para participar en este tipo de eventos, ya sea formales o informales, la información que se tenga respecto al tema tratado nos permitirá sustentar nuestra postura y a expresarnos con mayor seguridad sin improvisar en el momento. Ya sé cómo y en dónde buscaré la información sobre la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Sí, el estar bien informados con datos que nos respalden lo que expresamos sobre algún tema demostrará o justificará el por qué pensamos de una manera o de otra. Ahora les toca poner en práctica lo trabajado en esta sesión. Como detectives de la información, realicen su reto final. Realicen una mesa redonda con el tema seleccionado por ustedes y de acuerdo con las situaciones que viven en su día a día. Realicen un cuadro como el siguiente para que concentren la información de las fuentes consultadas. Redacten la postura que tienen respecto al tema. Busquen información o por lo menos 4 fuentes diferentes y coloquen los datos que les servirán para sustentar sus argumentos. Identifiquen las ideas que coincidan, que se complementen y sean contradictorias en las fuentes consultadas con la finalidad de identificar su uso en la mesa redonda. Muy bien, con lo que hemos visto seguramente podrán realizar una búsqueda de información más completa y específica. No olviden revisar diversas fuentes, tomando en cuenta sus características y la información que les pueden proporcionar. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado. Participa en una mesa redonda sobre un tema específico y nuestro propósito fue buscar información para participar en una mesa redonda. Ahora que ya identificamos la importancia de recopilar información en diversas fuentes, tomando en cuenta que el fin principal es encontrar datos que apoyen o refuercen su postura cuando participan en mesas redondas, ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta sesión. Así que manos a la obra y a explorar en el mundo de la información. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de sus libros de lengua materna 2. Hasta la próxima. Y a ustedes les agradecemos que hayan visto esa sesión de lengua materna 2, en la que hemos compartido sobre En búsqueda de la información. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.